Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase 5 de biología. Antes de comenzar, quería agradecerles las valoraciones que han hecho respecto a las actividades que se proponen desde biología. Eso me ayuda un poco a mejorar también mi práctica y ver también qué sensaciones tienen con respecto a la forma de trabajar. Así que bueno, intenté también hacerles una devolución personal a cada uno y a cada una, para que, bueno, para seguir animándolos y animándolas a seguir trabajando como vienen haciéndolo hasta ahora. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es analizar los mecanismos de la evolución. En las clases anteriores estuvimos viendo el concepto de evolución, cuáles son las posturas evolutivas, hablamos de la postura evolucionista como aquella más aceptada actualmente, y en la clase anterior estuvimos viendo las pruebas que sostienen eh, este enfoque evolucionista. Bueno, ahora vamos a hacer una breve reseña de las teorías evolutivas, o sea, cómo las teorías que se desprenden de estas posturas fijista, transformista y evolucionista, y que ver más que nada de qué manera explican los cambios evolutivos, si es que hay, ¿no? Bien, la idea de esta clase es más bien, podría decir teórica, porque en realidad lo que vamos a ver son conceptos, ¿sí? Y la idea no es que lo sepan de memoria, sino que sepan interpretar qué quiere decir ese concepto, ¿sí? Esa es la idea. La próxima clase vamos a trabajar básicamente sobre la interpretación. Lo que voy a pedirles en la próxima clase es que puedan explicar de acuerdo a todo lo que estuvimos trabajando ahora. Pero ahora vamos a hacer una revisión de las principales teorías, de los principales conceptos, y bueno, las actividades en esta clase van a ser más que nada un poquito a desarrollar algún concepto o un verdadero falso, completar o ejercicios de opción múltiple, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer una revisión de las tres teorías de la evolución más, más significativas desde el punto de vista histórico y desde la biología. Bueno, la primera es la postura creacionista, que surge desde un enfoque fijista. La teoría creacionista sostenía que los seres vivos habían sido creados por un ser superior. Esos seres vivos, al ser creados por ese ser superior, no sufren cambios, ya que son perfectos, en su naturaleza son perfectos porque han sido creados de un ser superior, y una vez creados, como dije, no sufren cambios y tampoco se extinguen. Después surge la teoría de Lamarck, que viene desde el enfoque más bien transformista, la postura transformista. Dentro de todos los estudiosos del enfoque transformista, nos vamos a remitir a Lamarck, porque hay un montón, ¿sí? Lamarck fue el primero que elaboró una teoría coherente, por así decirlo, más atendida desde el punto de vista científico, sobre la evolución de los seres vivos. Aunque obviamente si bien sus postulados son obsoletos, en el sentido de que hay algunos que no se tienen en cuenta, es interesante retomar las ideas de Lamarck, porque muchas de sus ideas las seguimos pensando nosotros, y ahora van a ver por qué. De hecho, esa imagen, la que están viendo, representa la explicación de la evolución de acuerdo a la teoría de Lamarck, es una forma. ¿Cuántas veces hemos puesto, si yo les pregunto evolución, han puesto esa imagen, ¿no? Bueno, ¿qué decía Lamarck? Lamarck postulaba estos elementos. Primero, que la evolución se daba a nivel de los individuos. Entonces, cuando hablamos de la evolución de nivel individuo, decimos la vaca, el caballo, la jirafa. ¿Sí? Hablamos siempre de un individuo. Cada vez que decimos, bueno, la vaca comía pasto, bueno, ya eso es un enfoque evolucionista desde el punto de vista, perdón, un enfoque visto desde el punto de vista de Lamarck. ¿Mm? Otro de los postulados es el impulso vital hacia la perfección, es decir, los seres vivos tienen de por sí una tendencia a ser perfectos, ¿sí? Lo que quiere decir es que, bueno, cuando hay unas condiciones adversas, el organismo siempre va a tener esa tendencia a ser perfecto, a mejorarse, a hacerse resistente. ¿Cuántas veces decimos esto, no?
Después, el mecanismo de la evolución es el uso y desuso de los órganos. Es decir, que un organismo cuando no utiliza un órgano, lo desecha, deja de aparecer. Y si un órgano se utiliza o para ese ambiente eh, significativo o constituye una ventaja, lo va a desarrollar. Es como decir, bueno, si yo no uso mi inteligencia, no uso mi cerebro, se atrofia, no se usa más. Y la próxima generación no lo va a usar, ¿sí? O si, ahora, este otro ejemplo lo voy a ejemplificar con el siguiente postulado. Pero algo que rebatió, que dio por terminada la idea esta del uso y desuso de los órganos es, por ejemplo, los órganos vestigiales, ¿sí? ¿Por qué están? ¿Sí? Es decir, que hablar del uso y desuso de los órganos hace referencia a que todos los órganos tienen una función y en realidad hay órganos que no tienen una función aparente, como por ejemplo los que ustedes estuvieron mencionando en el trabajo práctico anterior, ¿sí? La cola, el coxis en los seres humanos, el músculo de la oreja que está por detrás en los seres humanos, etcétera, son órganos que no tienen función aparente, pero están. Entonces, ese uso y desuso de los órganos es incorrecto desde el punto de vista científico actual. Bueno, otro de los postulados que mencionaba Lamarck era la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué es la herencia de los caracteres adquiridos? Es justamente la transmisión de esas características que yo adquirí a lo largo de mi vida a la generación siguiente. Es decir, que si yo, por ejemplo, adquiero una característica, no sé, aumenté mi masa muscular porque fui al gimnasio, mis hijas van a nacer musculosos también. O sea, esa es la idea que postulaba Lamarck, ¿sí? Sabemos que en realidad a la generación siguiente se transmiten características que están en el óvulo y el espermatozoide, no características que adquirimos a lo largo de nuestra vida. ¿Mm? Y después, como cierre, Lamarck postulaba la influencia del ambiente. ¿Qué hacía el ambiente con los seres vivos? Generaban una necesidad que estimulaba el desarrollo o la atrofia del órgano, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿cómo serían explicaciones lamarquianas? Por ejemplo, explicar cómo es que los osos hormigueros desarrollaron la lengua. Y bueno, Lamarck diría, el oso hormiguero, está hablando de la evolución a nivel individuo, el oso hormiguero tenía la lengua corta, pero como necesitaba, ahí ya aparece la necesidad o el impulso vital, necesitaba alimentarse de las hormigas en este caso, fue estirando la lengua. Esa lengua, ¿sí? A lo largo del tiempo, como resultó una ventaja, se transmitió a la generación siguiente. ¿Sí? Esa sería una explicación lamarquiana. Lo mismo que por qué las serpientes, yo veo una serpiente y por qué no tiene miembros. Sí, lo que explicaría Lamarck es que la serpiente tenía patas, pero como no las necesitaba, uso y desuso de los órganos, empezó a perderlas a lo largo de su vida. A lo largo de su vida perdió las patas y la serpiente quedó sin patas y sus hijos nacieron sin patas. ¿Sí? Esa sería una explicación lamarquiana de la evolución. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Cómo estos postulados también aparecen en nuestras explicaciones. No podemos hablar de una evolución a nivel individuo, ¿sí? Porque imagínense, la serpiente se muere. ¿No hay otras serpientes? ¿Eso no les hace ruido? Lo mismo que la serpiente yo la veo, no veo serpientes que tengan patas, sino que hay serpientes que ya que no tienen patas directamente, ¿sí? Es decir, que es algo que pasó anteriormente, no a lo largo de la vida de la serpiente, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta, porque eso lo vamos a ver, vamos a trabajar la clase que viene. Lo interesante es que ustedes vean estos postulados de Lamarck que nosotros los explicamos siempre. Lo mismo con el caso de la jirafa, ¿sí? El caso típico de la jirafa es que, como tenía la necesidad de alimentarse de las hojas, fue estirando su cuello, ¿sí? Eso es uso y desuso de los órganos.
Y a lo largo del tiempo, ese cuello que adquirió la jirafa a lo largo de su vida, se transmitió a la generación siguiente, herencia de los caracteres adquiridos. Bueno, vamos con la postura evolucionista, que en realidad la postura evolucionista reúne los aportes de Darwin y después se fue nutriendo con los aportes de la genética, de la paleontología, de una rama muy importante de la biología, que es la taxonomía, la sistemática, que lo que hacen justamente es armar, constituir pruebas que le dieron sustento a esta teoría evolucionista. ¿Sí? No vamos a explicar cada uno, Lamarck, teoría sintética de la evolución, porque eso ya lo vieron, y mi idea es ver el enfoque evolucionista, porque después yo quiero aplicar esto a una interpretación correcta de la evolución y después aplicarlo a la evolución humana. Bueno, antes de dar rápido, esto les voy a dejar información que en realidad, para ampliar nomás, Darwin tuvo grandes influencias para armar su teoría ya en el siglo XIX. En 1859 postula este libro que se llama El origen de las especies, en el cual están sus postulados. Bueno, y ahí aparecen sus principales influencias, como son estos. Lyell, o sea, influencias por fuera de su área de estudio, ¿no? Lyell, que desde la geología postuló que la Tierra sufre cambios graduales a lo largo del tiempo. Malthus, que hablaba de la lucha por la supervivencia. Malthus viene de la economía política. Sostenía que en una población, ¿sí?, la población crecía, ¿sí?, a medida que la población crecía, como están viendo acá, ¿sí?, a medida que la población crece, esa población, ese crecimiento no va en concordancia con el aumento de los recursos. Entonces va a llegar un momento en el que la población va a tener que regularse, porque no van a alcanzar los recursos para todos. Bueno, y eso fue un postulado que ayudó a Darwin a explicar la lucha por la supervivencia, que ahora lo vamos a ver. Y el último, que no me aparece acá en la filmina, pero es la selección artificial. Él veía cómo a partir de cómo los agricultores lo que hacían era plantar, ¿sí?, algunos vegetales, y seleccionaban algunas características que necesitaban para, por ejemplo, generar algún tipo de vegetal. Por ejemplo, a partir de la flor de mostaza, se podía seleccionar, bueno, una característica y hacer que se forme el brócoli, o el repollo, o el coliflor, ¿sí? Entonces, él pensó que justamente esta idea de la selección que hacíamos, lo mismo cuando cruzamos animales para las razas de animales, se cruzan ciertos animales con ciertas características para generar ciertas razas. Bueno, eso lo ayudó a Darwin a postular la idea de la selección natural. Pero bueno, esto después les dejo un link para que puedan profundizar, porque él tuvo otras influencias. Bueno, ¿cuáles son los postulados evolucionistas? Repito esto para que no quede que se tienen que saber de memoria. La idea es ver que la interpretación del fenómeno evolutivo se hace de la siguiente manera. Yo lo que estoy viendo son los seres vivos. A partir de esos seres vivos, me voy para atrás e intento explicar qué pasó para que estén al día de hoy. Eso es lo que quiero que tengan presente, por un lado. Y segundo, repito, que ustedes puedan ver esos postulados y los puedan usar para explicar de manera correcta la evolución. Los postulados que yo les voy a mencionar ahora son los más aceptados actualmente y son los que vamos a utilizar para explicar la evolución de los seres vivos. ¿Sí? El primero de ellos tiene que ver con la evolución a nivel de la población. Ya no hablamos de un individuo, hablamos de la población. Para poder explicar cómo es este cambio que sufren los seres vivos, tenemos que hablar de la población. Eso implica, por ejemplo, hablar no de la cebra, sino de las cebras. No hablar de la jirafa, sino de las jirafas. ¿Sí? Recordemos que las poblaciones son individuos de la misma especie, que comparten un mismo hábitat y un mismo tiempo. Después nosotros vamos a ver en la próxima unidad cómo se comportan esas poblaciones, cómo son las características de las poblaciones, que algo un poco les va a parecer que nada que ver, pero sí, algo han visto en geografía.
con respecto a poblaciones, quizás, pero no importa ahora, lo importante es que pensemos ahora en que la primera idea que tenemos que tener presente para hacer una explicación o para realizar una explicación correcta sobre la evolución es pensar que la evolución se da a nivel de las poblaciones. ¿Mm? Después, que dentro de esas poblaciones nosotros vamos a ver que no todos los individuos son iguales, sino que hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias de rasgos, de características, ¿sí? En una población, por ejemplo, pensemos en la población humana. Hay individuos rubios, morochos, con pelo largo, pelo corto, pelo enrulado, con distintas características, ¿sí? Entonces, uno de los postulados de la evolución es esa variación de características es lo que se llama variabilidad, ¿sí? Para que haya evolución en una población tiene que haber variabilidad, porque si todos somos iguales, ¿sí? Viene no sé, una adversidad, algún fenómeno biológico como puede ser baja la temperatura, y si todos somos, todos no toleramos las bajas temperaturas, nos morimos todos, y toda la especie desaparece. ¿Sí? Entonces, para que haya evolución, para que los seres vivos puedan sufrir cambios, necesitamos que haya diversidad, variabilidad en una población. ¿Se entiende eso? Si no, después me lo escriben por privado. ¿Mm? Dentro de esta variabilidad de características hay algunas que se heredan y otras que no. ¿Sí? Las que se heredan son las que están en nuestras gametas, en nuestros óvulos y espermatozoides, y se transmiten a la generación siguiente. ¿Sí? Esas características están en nuestros genes. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver bien. Y hay características que no se heredan, son características que adquirimos por lo general a lo largo de nuestra vida. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, tomé sol y me puse morocho, esa es una característica que adquirí a lo largo de mi vida, no se transmite. Bueno, y una cuestión referida a esta variabilidad, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene esa variabilidad? La variabilidad viene no solo de las características externas, ¿sí? Que están dadas bien por el ambiente, sino que también de las características genéticas. Es decir, todas estas características tienen una parte ambiental y una parte genética. Bien, en nuestras células tenemos ADN. Ese ADN tiene la información para todas las características de nuestro cuerpo. Y esos son los genes. ¿Sí? Esos segmentos de ADN, que después lo vamos a ver bien, se llaman genes, y son los que codifican esa información para nuestros rasgos, que pueden ser el color de pelo, repito, color de ojos, etc. Entonces, como hay una diversidad de características, hay una gran diversidad de genes, y eso es lo que se llama pool de genes en una población. Bien. El ambiente justamente actúa sobre esta diversidad, esta variabilidad de los seres vivos. Entonces vamos a explicar el siguiente concepto, que es el de selección natural. Lo que postula este concepto es que el ambiente realiza una selección sobre estas características de los individuos. ¿Sí? Para que haya evolución, lo que necesitamos es la influencia del ambiente. ¿Qué hace el ambiente? Elige dentro de las características de una población a los individuos que son más aptos. Obviamente que el ambiente a lo largo del tiempo no cambia, sino que, el ambiente a lo largo del tiempo cambia, ¿sí? Las características ambientales de un momento van a ser diferentes de las de otro momento. Y eso va a influir en las características de los seres vivos. Bien, entonces la selección natural es esta selección que realiza el ambiente sobre las características de los seres vivos. En este caso actúa sobre las características observables. Vamos a ejemplificar cuál es el concepto de selección natural en la próxima filmina, pero tengamos presente que es esto, es una selección que hace el ambiente sobre los rasgos de los seres vivos en general. Por ejemplo, yo pienso la temperatura, por ejemplo, el ambiente selecciona a los individuos a través de la temperatura. Bueno, entonces puede haber individuos que son más resistentes a la temperatura o menos resistentes. ¿Sí? Y esa resistencia o no va a determinar que algunos sobrevivan y otros no. Y esos que pueden sobrevivir van a poder reproducirse. Y eso es lo que me da pie para la próxima filmina. Continuado con la selección natural, tiene el concepto de la supervivencia del más apto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que como
como el espacio y los recursos son limitados, o sea, en una población hay muchos individuos de una misma especie, que estamos todos frente a los mismos recursos. Pero como ese espacio, esos recursos son limitados, va a existir una competencia por ese recurso. Y aquellos individuos que presentan las características más favorables para poder acceder a ese recurso, son aquellos que van a poder sobrevivir y dejar descendencia. ¿Sí? O sea, esto es lo que se llama la supervivencia del más apto. El más apto no quiere decir el más fuerte. La supervivencia del más apto quiere decir aquel que tiene las características más aptas para ese ambiente y que también puede reproducirse, ¿sí? Porque por ahí sobrevive un individuo de edad avanzada y no se reproduce, ese no es el más apto. Bien, entonces pensemos, ¿por qué recursos pueden competir los individuos en las poblaciones? Se los dejo pensando, pero les puedo tirar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Las hienas compitiendo por las poblaciones de hienas compitiendo por el alimento con las poblaciones de leones, ¿sí? O dentro también de una población puede haber una competencia entre los individuos por la cría, por el cuidado de la cría, o por quién va a reproducirse o no, ¿sí? Por la elección de la pareja también hay competencia. Es decir que ahí es donde se produce, digamos, la selección natural. Acá les puse un ejemplo de cómo podría darse la selección natural, ¿no? Pensemos el ejemplo de los escarabajos. ¿Cómo actúa la selección natural acá? Fíjense que la característica, o sea, a quien tenemos que mirar es a la población de escarabajos, ¿sí? Hay escarabajos que los escarabajos viven en la hojarasca, que es esa cubierta de hojas de color anaranjado, que es producto de la caída de las hojas de los árboles, y que los escarabajos viven ahí. Bueno, ¿dónde está la selección natural acá? Bueno, está ejemplificada por en este caso, por estas aves, ¿sí? Que se comen los escarabajos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay escarabajos en una población que tienen el color, que tienen en su cubierta el color anaranjado que les permite taparse entre la hojarasca, y hay individuos de esa población que no tienen, tienen de color verde. Entonces son fácilmente visibles por por las aves en este caso, ¿sí? Entonces, acá el ambiente, ¿quiénes van a ser los más aptos? Y los que pueden esconderse o camuflarse en la hojarasca. Esos son los más aptos, los que van a poder sobrevivir y los que van a poder dejar descendencia. ¿Sí? Si tuviera la marca, diría, no, el escarabajo en realidad se hizo más fuerte porque se pudo esconder y se transformó el color naranja, el color verde en color naranja, y eso se transmitió a lo largo de su vida. Esa sería una explicación incorrecta. La explicación correcta es que hay una población de individuos en las cuales algunos tienen unas características y otros tienen otras, ¿sí? Los que tienen las más aptas para el ambiente son los que van a poder reproducirse y generar descendencia. Esa es las características más aptas están dadas por el ambiente, y eso es lo que se llama selección natural. Bien, retomando lo que estuvimos viendo, además de la selección natural, vamos a pensar en otro mecanismo además, ¿sí? Que está implicado en la evolución de los seres vivos. Puede haber selección natural del ambiente, o puede haber esto que les voy a decir ahora. Recordemos que los seres vivos tienen características observables, ¿sí? Sobre las que actúa el ambiente, y esas características también tienen una base genética, ¿sí? Esa base genética está dada por el ADN, cuyos segmentos codifican una información específica, y esos segmentos de ADN se denominan genes. Bueno, este ADN puede sufrir modificaciones al azar, ¿sí? Esas modificaciones, esos cambios en la secuencia del ADN se llaman mutaciones. Es decir, que además de la selección natural, pueden haber mutaciones en una población, ¿sí? Es decir, fíjense acá en el caso de los tigres, una mutación puede producir el cambio en el pelaje, ¿sí? Entonces, la evolución puede ocurrir por selección natural, pero también porque en el ADN se produce un cambio, una mutación que afecta la vida del individuo. Entonces, esa mutación puede ser benéfica,
en el sentido de que le puede dotar de una característica favorable para ese ambiente en el que vive, puede ser perjudicial en el sentido de que le puede brindar una característica no apta para ese ambiente, o puede no tener ningún efecto, ¿sí? Puede ser neutral. Nosotros después vamos a ver bien también en qué consisten las mutaciones. Lo que me interesa es que ustedes sepan que además de la selección natural también están estos cambios que son las mutaciones. ¿Mm? Y obviamente la idea final del ancestro común. Una cosita sobre las mutaciones que me interesaría que lo tengan presente es que esas mutaciones, para que puedan heredarse, tienen que haber ocurrido en las células sexuales, ¿sí? En los óvulos y en los espermatozoides, pero eso después lo vamos a ver. ¿Sí? Si una mutación, por ejemplo, ahora me ocurre en las células de mi piel y hacen que yo esté oscuro, no se va a transmitir a lo largo de la descendencia. Tiene que estar en las células sexuales. Bueno, entonces como cierre, vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos para poder pensar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a aplicar bien los conceptos. Ahora yo quiero que lo escuchen, le presten atención, me escriban si tienen alguna duda, y vamos a trabajar más que nada con un verdadero o falso, ¿sí? Y la próxima clase vamos a hacer una interpretación de todo esto. Como cierre, entonces, ¿cuáles son los postulados que tenemos que tener presente para explicar la evolución de manera correcta? Primero, la evolución a nivel de la población, ¿sí? Hablamos de los individuos, los conejos, las cebras, etc. En esa población hay variabilidad. Cuando hablamos de variabilidad, hablamos de diversidad de genes, ¿sí? Diversidad de características en el ADN, pero también diversidad de características observables, ¿sí? Bien. Y después, la idea de ancestro común, es decir, que los individuos se van diversificando, o sea, estas características nuevas que aparecen eh, provienen siempre de una población ancestral. La evolución parte de una población ancestral y a partir de ahí el ambiente empieza a jugar y a seleccionar unas características y otras, y eso hace que las poblaciones se vayan diversificando y generando el árbol de la vida. Entonces, los mecanismos, ¿sí?, de la evolución van a ser la reproducción diferencial, es decir que, antes voy a mencionar la selección natural como aquella selección que realiza el ambiente sobre las características de los individuos. Aquellos individuos que tengan esas características aptas para ese ambiente van a poder reproducirse, ¿sí? Por eso hablamos de reproducción diferencial. Algunos pueden reproducirse, que son los más aptos, pero también la idea de que los organismos de una especie solo se reproducen con los organismos de una especie, no con los de otra. Y si se llegan a reproducir, van a generar si individuos de dos especies diferentes pudieran llegar a reproducirse, van a generar un individuo estéril. Eso después también lo vamos a ver, lo que es la formación de especies o especiación. Otro de los mecanismos de la... esto es lo que quería decir, que la selección natural, ¿sí?, hace referencia al ambiente. Después tenemos las mutaciones, que en realidad pueden tener que ver con el ambiente, pero muchas veces ocurre al azar, ¿sí? No podemos predecir, bueno, ahora en un momento va a ocurrir una mutación, ¿sí? ¿No? Hay mutaciones que ocurren al azar, ¿sí?, que son estos cambios en el ADN que pueden generar un cambio en las características de los individuos y finalmente hacer que ese individuo tenga las características propias, características aptas o no aptas para ese ambiente determinado. Después hay otros mecanismos que son la deriva génica, el flujo de genes, pero los menciono solamente para que los tengan presentes, porque después los vamos a ver bien, pero estos tres me interesaría que ya los vayan pensando. Lo mismo que estos tres postulados, ¿sí?, del evolucionismo. Y después, con respecto a la herencia de los caracteres adquiridos, pensar que la característica que un individuo adquiere a lo largo de su vida se transmite a la generación siguiente. Después, la idea de que los seres vivos tenemos un impulso vital hacia la perfección, nos hacemos perfectos, generamos resistencia, y la idea de que si un órgano sirve o un órgano no sirve, que es el uso y desuso de los órganos, se dejan de usar, no van. Esas tres ideas quedan obsoletas, ¿sí? Bien. Una cuestión importante, igual lo vamos a retomar la próxima, que justamente los individuos ya tienen las características. Ahora habría que ver si son aptas o no aptas para ese ambiente. A diferencia de Lamarck, que decía que en realidad el individuo las va adquiriendo porque tiene un impulso vital hacia la perfección. Para la evolución actual,
para la explicación actual de la evolución, en realidad el individuo ya la tiene las características, las poblaciones ya las tienen. Ahora, que la mete la selección o no, dependerá de ese ambiente, ¿no?, en el que está viviendo. Y último, para cerrar un poco, es que si bien la evolución, la selección natural actúa a nivel de los individuos, eligiendo alguna de sus características, el resultado de la evolución, o el resultado de la selección natural, se ve a nivel de las poblaciones, ¿sí? Bueno, listo. Espero que les haya sido leve la clase de hoy. El trabajo práctico van a ser algunas consignas de verdadero o falso, de completar la opción correcta, marcar la opción correcta, alguna para desarrollar, porque entiendo que este video es bastante largo. Entonces, nada, me parece que para equilibrar un poco el volumen de actividad con la explicación, yo siento que este video lo van a tener que mirar varias veces, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda o consulta me escriben, saben que no hay problema con eso. Así que bueno, después de la próxima clase, repito, vamos a tomar todo esto y lo vamos a tratar de explicar. Bueno, les mando un abrazo y nos estaremos viendo pronto, pronto, pronto.